Tutorial 2, corrientes y mezclas. En los simuladores de procesos se habitúa a tener dos tipos de corrientes, una de materia y otra de energía. La corriente de materia representa las líneas de proceso, donde fluye un fluido. Podemos pensar que es como una tubería, ¿ya? Aquí uno especifica entonces los componentes y las condiciones operacionales de tu fluido, mientras que la corriente de energía representa los requerimientos energéticos de un equipo de intercambio de calor. ¿Ya? Entonces te va a representar el calor cedido o absorbido que se requiere para llevar a cabo ese balance de energía. Los objetivos de este tutorial es especificar corrientes de materia y energía para desarrollar una simulación de proceso en el software y manejar los diferentes cálculos de evaporación instantánea flash para estimar las propiedades físicas y termodinámicas de una corriente de materia. Bien, para poder definir una corriente de materia, uno debe ingresar variables de tal manera que se pueda estimar las propiedades físicas y termodinámicas de tu corriente de materia. ¿Qué variables uno puede ingresar para definir esta corriente? Primero, las concentraciones, es decir, los componentes. En general, uno en los simuladores tiende a ingresar las concentraciones en fracciones molares o másicas o volumétricas, que si tú bien debes recordar que la sumatoria de las fracciones siempre te tiene que dar 1 o 100%, si lo expresas en porcentaje. En los software generalmente se expresa en fracción, decimales. Después tienes la temperatura, la presión y el flujo, ¿cierto? La cantidad de materia, ya sea un flujo másico, molar o volumétrico. Por lo tanto, el total de variables a ingresar para definir una corriente es la cantidad de componentes más 3. Pero como las concentraciones tú las puedes definir como fracciones molares, se resta una y te queda la cantidad de componentes más 2. En realidad, esta es la cantidad de variables que uno debe ingresar para definir una corriente. Ahora, la distribución de los componentes o el pesaje que le otorgas a cada uno en fracción es obligatoria. O sea, tienes que definir qué componentes van a ir en esa corriente y por supuesto la cantidad, la materia. Ahora, los otros parámetros que puedes ingresar no es solo presión y temperatura, sino la fracción de vapor, entalpía o entropía. Tienes que tener claro que de estos parámetros tiene que ser siempre 2 para que se cumplan los grados de libertad y te pueda calcular entonces la materia, la corriente de materia. Bien, de la ecuación anterior y de los parámetros que uno puede definir, en realidad lo que tú haces es definir lo que se conoce como el estado termodinámico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir estado termodinámico? Si recuerdas un poquito de la materia vista en termodinámica o físico-química, depende de cómo uno va definiendo los parámetros, se hace un cálculo flash o de evaporación instantánea. Entonces, por ejemplo, puede ser un estado isotérmico, ¿qué quiere decir? Temperatura constante, o sea que tú defines la temperatura y la presión. Puede ser un estado isotálpico, donde tú defines la presión y la entalpía es la constante. Isoentrópica, que defines la presión y la entropía es constante. O también otra modalidad es la fracción de vaporización conocida. O sea, tú sabes cuánto porcentaje es líquido y cuánto porcentaje es vapor.
o gas. Y lo puedes definir con temperatura constante, la fracción de vapor, o presión constante y la fracción de vapor. Entonces, dependiendo de las condiciones operacionales o de los parámetros del estado dinámico que tú determines y definas en una corriente, puedes tener entonces una o más fases. ¿Ya? En las simulaciones que nosotros vamos a realizar, vamos a trabajar con dos fases, vapor y líquido. Entonces, tienes que tener muy en claro lo que significa la fracción de vapor. La fracción de vapor, aquí la dejamos definida como es la fracción como está la corriente dividido el vapor. O sea, es una relación de cuánto porcentaje de la corriente es vapor. Entonces, si tu corriente es completamente gaseosa, sea vapor, tu fracción de vapor va a ser 1. Pero si tu corriente es líquida, no vas a tener vapor. Entonces tu fracción de vapor va a ser 0. Entonces, de líquido a vapor, este va a ser tu rango, de 0 a 1. Entonces ahora analicemos estos esquemas que tenemos aquí. Primero reforzando el concepto de estado termodinámico o evaporación instantánea. Primero tú tienes una fase en ciertas condiciones operacionales, ¿ya? Temperatura, presión y condiciones de compresibilidad. Si tú alteras ese estado 1 al estado 2, puedes tener dos fases. Puedes variar ya sea temperatura, presión, entalpía, entropía. Si vemos este esquema de acá, te debe familiarizar porque esta es la lenteja típica de equilibrio. En este caso está en función de la presión, o sea, quiere decir que es temperatura constante. Por debajo de la lenteja tienes fase vapor. Dentro de la lenteja tú tienes una mezcla vapor-líquido. Y sobre la lenteja tenemos fase líquida. Entonces, tenemos dos límites. Tenemos el límite de la curva de Rocío, que uno lo conoce como el punto de Rocío, y tenemos el límite de burbuja o el punto de burbuja. Si tú te acuerdas, el punto de Rocío, ¿qué quiere decir? Si yo tengo vapor y le voy aumentando la presión, en este caso, va a llegar un momento que las primeras gotas de rocío se van a producir. Y empieza a haber una mezcla de líquido-vapor. Le sigue aumentando la presión y llega un momento que se termina las burbujas de vapor y ya entramos netamente a la otra fase líquida. ¿Vale? Entonces, si volvemos a lo que es la fracción de vapor, si definimos que es 1, quiere decir que estamos aquí, justo en el límite de rocío hacia vapor. Entonces, cuando nosotros ponemos una fracción de vapor 1, quiere decir de que estamos en este límite y que de ahí en el simulador va a asumir que es gas, ¿vale? Ahora, si la fracción de vapor es 0, es líquido, estamos en el límite de burbuja hacia arriba. O sea, en el simulador va a asumir que es líquida. ¿Ya? Ahora vamos a hacer unos ejercicios después en el simulador. El caso estudio va a ser el paquete de propiedad Penn-Robinson, el sistema de unidades C5. Los componentes va a ser etano, propano y isobutano, N-butano, con estas composiciones molares. Bien, ahora en el software y empecemos.